de instrucción número 3, audiencia pública. Aparecen como acusados Leonardo Blanco Fernández, está aquí, Raúl Ricardo Ougam, está aquí, es usted, ¿no? Roberto Giorgio Caposale, Hugo Luis Perroni, Hugo Luis Perroni no comparece, ¿no? Bien, ahora, una vez que la señora secretaria haya dado cuenta, resolveremos sobre situación. Roberto Cicchiti, que se encontraba en libertad y está en busca y captura. Roberto Massotti. Jorge Washington, igualmente en busca y captura. José Slim. Andrés Roberto Curbelo Betancourt. Jorge Fabro. No comparece. Michel Groye, Fernando de Palma, Jaime Satvaras, Jorge Ramón Villarreal está igualmente en busca y captura, y finalmente Antonio Edison La Rosa. Pero falta otro que no está. Dices que no están tres. ¿Quiénes no están? No. Se encuentra en busca y captura Roberto Cicchiti, Jorge Washington y Jorge Ramón Villarreal. Y no han comparecido en el día de hoy Hugo Luis Perroni, ¿es así? Y Jorge Fabro. ¿Y quién más, señor Grado? Raúl Ricardo tampoco ha comparecido. Bueno, pues ha habido... Raúl Ricardo no está, es evidente, ¿no? Bien. La señora secretaria puede dar cuenta. 15. No. Con la venia, señoría. Para dar cuenta que en el día de hoy se procede a la vista para posterior resolución del procedimiento que tiene el número de rollo de sala 35 del 2008. Corresponde al sumario 26 del 2004 del Juzgado Central de Instrucción número 3, en el que se encuentran procesados Leonardo Blanco Fernández. Raúl Ricardo Hougman no ha comparecido en el día de hoy, pese a ser citado al folio 1263 del rollo de sala. Roberto Giorgio Capacasale, Hugo Luis Perroni, que tampoco ha comparecido y está citado al folio 1180. Roberto Massotti, Jorge Washington está en busca y captura. José Slim, Andrés Roberto Curbelo Betancourt, Jorge Fabro no ha comparecido, pese a estar citado en la figura, se hizo buena providencia en la figura de su letrado. Habían comentado que estaba en Argentina y esto consta el folio 1292 y siguientes del rollo de sala. Michael Groye, Fernando Palma, Jaime Saez Varas y Antonio Edison La Rosa, por hechos descritos por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones y que entiende que son constitutivos y solicita las diferentes penas a los procesados de la manera que a continuación se relacionan. A Raúl Ricardo, a Leonardo Blanco Fernández por el delito del apartado 1, es decir, un delito continuado contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a una organización y jefe de organización y extrema gravedad. Solicita la pena de 20 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 90 millones de euros y multa de 90 millones de euros y costas. A Roberto Caposale,
Giorgio Caposale solicita por el delito del apartado 3, es decir, un delito contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a una organización y extrema gravedad, la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 45 millones de euros y otra multa de 45 millones de euros y costas. Por el delito continuado de falsedad del apartado 4, 3 años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 12 euros y previsión del artículo 53.1 del Código Penal en caso de impago. Ruiz perdoniendo comparencia. A Roberto. A Roberto Masotti por el delito tipificado en el segundo de los apartados del Ministerio Fiscal, es decir, un delito continuado contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a una organización y número 6, notoria importancia y extrema gravedad, la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 90 millones de euros y otra multa de 90 millones de euros. A José Slim, por el delito del apartado segundo, el delito continuado contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a una organización, notoria importancia y extrema gravedad, la pena de 18 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 90 millones de euros y otra multa de 90 millones de euros. Andrés Roberto Curbelo Betancourt, por el apartado 3. El delito contra la salud pública, sustancia que causa grave daño a la salud, pertenencia a una organización y extrema gravedad, la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y una multa de 45 millones de euros y otra multa de 45 millones de euros y costas. Jorge Fabro no comparecido. Jorge Fabro no comparecido. Ya. A Michael Groye, es que voy uno por uno, perdón. A Michael Groye por el delito del apartado 3, que anteriormente se ha mencionado, la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 45 millones de euros y otra multa de 45 millones de euros y costas. Vamos a ver, a Fernando de Palma. También por el delito del apartado 3 del Ministerio Fiscal, la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 45 millones de euros y otra multa de 45 millones de euros y costas. A Jaime Saez Varas, por el delito también del apartado 3, la pena de 15 años de prisión, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, multa de 45 millones de euros y multa de 45 millones de euros y costas. Antonio Edison La Rosa, por el delito contra la salud pública reflejado en el apartado A de su escrito de calificación en concreto para este procesado, del artículo 368, sustancia que causa grave daño a la salud, notoria importancia y pertenencia a organización, solicita la pena de 12 años e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena y multa de 100.754.269,2. Por el delito B, que es un delito continuado de falsedad documental, de los artículos 392.1 en relación con el número 1 y número 2 del artículo 390 del Código Penal, artículo 74 del Código Penal, solicita la pena de 2 años de prisión y multa de 10 meses con una cuota diaria de 3 euros y la responsabilidad personal subsidiaria prevista legalmente para el caso de impago.
Creo que no se me ha olvidado ninguno de los comparecidos. Muy bien. La sala está compuesta y presidida por el ilustrísimo señor don Javier Martínez Lázaro y los ilustrísimos señores magistrados don Nicolás Poveda Peñas y don Fernando Bermúdez de la Fuente, que lleva la presente ponencia en representación del Ministerio Fiscal. Asiste la ilustrísima señora doña Carmen Baena. Es todo, señor. Muchas gracias. Con respecto a la incomparecencia de Raúl Ricardo Ougan, Hugo Luis Perroni y Jorge Fabro, el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala, al fiscal le interesa que se decrete su busca, captura e ingreso en prisión, dadas las penas que se le solicitan. El letrado del señor Ougan está presente. Con su venia para oponernos a la solicitud de prisión del Ministerio Fiscal, puesto que tiene más que superados los 4 años de prisión, 5 años estuvo incluso, con lo cual parece que no es procedente prorrogar más allá del límite máximo la pena de prisión preventiva. La pena con la medida de prisión. Un letrado, señor Perroni. Con la venia, señor, esta defensa ha tratado de ponerse en contacto con su cliente, pero no ha sido posible. No podemos decir nada y no tenemos nada que objetar. Y con respecto al letrado, señor Fabro. Pues oponernos a la solicitud de prisión instada por el Ministerio Público, toda vez que este letrado ha manifestado en varias ocasiones que fue puesto en libertad en su momento el señor Hugo Fabro, después de estar en prisión el señor Jorge Fabro, con unas medidas de firmar ante la Embajada Española en Argentina, que creo que no ha dejado de firmar. Entonces este letrado desconoce si se ha hecho esas firmas o no se han hecho esas firmas, ha intentado ponerse en contacto con todos los medios posibles y a poner a disposición a mi defendido, pero a día de hoy desconocemos si realmente está o no fugado, o está escondido, o está firmando y compareciendo en la Embajada Española allí en Buenos Aires. Lo desconocemos. Bueno, por el tribunal se acuerda la búsqueda, captura e ingreso en prisión de los no comparecidos, toda vez que se celebrará, una vez que se proceda a su detención, una comparecencia en la que podrán alegarse las razones que lleven a confirmar o no el ingreso en prisión, entre ellas las ya manifestadas por el letrado y por el otro letrado también. Por lo tanto, así se acuerda. ¿Hay alguna cuestión que se refiera exclusivamente, por decirlo así, a la intendencia y al funcionamiento a lo largo de estos días? No cuestiones de fondo, porque ustedes saben que estamos en un procedimiento sumario y no vamos a admitir cuestiones previas, pero si hay alguna de ellas referente. Perdón. Sí, Ministerio Fiscal. Yo sí tengo una cuestión, porque mientras estaba celebrando el anterior juicio, el jueves, se me comunicó aquí mismo la imposibilidad de preparar las audiciones que se habían solicitado como prueba documental. De tal modo que tuve que presentar el escrito, presenté un escrito ante la sala solicitando ante esa comunicación, y por cuanto es prueba esencial para el Ministerio Fiscal la audición de las conversaciones telefónicas, solicité la suspensión del juicio en tanto no se acreditara que podían estar preparadas en el tiempo y para la celebración de este juicio. De tal modo que al haberlo presentado el viernes yo no he recibido contestación alguna, de tal modo que vuelvo a reiterar mi escrito y si se salve algo al respecto, porque si no vuelvo a reiterar exactamente lo que solicité el viernes. Muy bien. Vamos a ver. La señora secretaria dará cuenta ahora con respecto a este tema. Hay una serie de problemas que surgen de, usted bien conoce, la mudanza que hemos hecho los últimos días de una sede a otra y el hecho mismo de tener que celebrar aquí este juicio y otros juicios, todos los juicios, ¿no?, que obligan pues al tribunal ante la imposibilidad de la ubicuidad a tener que resolver desde aquí o desde allí. Todo esto genera problemas. La señora secretaria puede dar cuenta con respecto a esta cuestión. Con la venia, señoría, fue el viernes a última hora cuando se acordó la no suspensión a través de las gestiones que se estuvieron haciendo durante toda la mañana con la Audico Central.
a través de ellos se van a hacer un volcado específico de las conversaciones solicitadas por el Ministerio Fiscal y que están en formato cassette, motivo por el cual no han podido ser volcadas anteriormente por la sala, también con la fecha en la que se pidió y se concretó, y nos han asegurado que con bastante antelación al día 19 de noviembre van a estar a disposición del tribunal. Muchas gracias. Con la venia, ilustrísimo señor, ¿podría dar traslado a las defensas porque no se nos ha dado traslado respecto a esa cuestión planteada por el Ministerio Fiscal? Con la venia, hay una, a través del SNET, al Ministerio Fiscal no se pudo notificar la resolución, pero a los letrados sí. Lo que ocurre es que fue el viernes a última hora. No hemos podido contestar a ellos. Sí que rogaría que se nos dé traslado por economía procesal para hacerlo ahora de viva voz y no por escrito, a la petición del Ministerio Fiscal. No, vamos a ver. La petición, conforme a lo que nos ha informado la señora secretaria, la petición del Ministerio Fiscal ya está resuelta por la sala y está comunicada la resolución a los letrados. Ya les ha comunicado la propia secretaria cuál es el contenido de esa resolución. Perdón, señoría, en cualquier caso, más que dar traslado, quiero decir. Yo sí querríamos hacer unas alegaciones para que al menos consten en el acta, teniendo en cuenta que estamos hablando de una prueba. Entonces, si va a hacer unas alegaciones, vamos a ir por su orden. Sí. ¿De acuerdo? Sí, señor, gracias. Vamos a ver, señor letrados, ¿alguno con respecto a la cuestión que se ha planteado? Con respecto a la petición de suspensión que ha planteado el Ministerio Fiscal y que ha sido resuelta ya, yo no sé exactamente qué tipo de alegaciones pueden hacer ustedes, pero si alguien quiere hacer alguna manifestación, pues la hace y ya la resolveremos. Estamos hablando de una petición que formula el Ministerio Fiscal y que ya ha sido resuelta. No se me alcanza el contenido de la alegación, pero bueno. En cualquier caso, este letrado no tiene conocimiento, no sé si será culpa del letrado o del exneto, de quién, de la de la cuestión previa o del elemento de base que sirve a la petición del Ministerio Fiscal. Es decir, no sé por qué dice que no se pueden reproducir las cintas, etcétera, o por qué no se puede hacer el volcado. De ahí partimos diciendo que en caso de que sea responsabilidad nuestra, pues nos excusamos por haber interrumpido la sala. Pero en caso de que no sea así, y en cualquier caso por no haberse nos dado la posibilidad de hacer alegaciones a la petición del Ministerio Fiscal, manifestar nuestra oposición a la misma y, dado que ya está resuelta, nuestra protesta a los efectos que puedan corresponder, puesto que entendemos que el volcado, técnicamente a efectos de prueba, desde unas cintas grabadas en forma analógica a un formato digital, supone una pérdida de rango de frecuencia del sonido bastante importante que le quita contenido a la prueba, es decir, desvirtúa la prueba. No es lo mismo cuando se hacen desde SITEL, que son siempre en formato digital, con lo cual no hay pérdida, pero al pasar de audio analógico a digital está contrastado y podrían haberse propuesto hasta periciales sobre el elemento, se desvirtúa el contenido de la prueba. Es decir, no es lo mismo lo que se va a escuchar en formato digital que lo que se grabó en su día y, por tanto, anticipadamente ya se va anunciando la impugnación de esa prueba. Sí, pero no vamos a discutir ahora sobre eso. Quiero decir, eso lo vamos a discutir en el momento en el que, acordada la práctica de la prueba, como está acordada, en el momento de practicar la prueba ustedes podrán decir lo que consideren oportuno sobre eso y sobre todo en el momento de sus conclusiones ustedes podrán decir, en ese momento no estamos discutiendo eso, estamos hablando simplemente, informando el Ministerio Fiscal ha planteado que había pedido que se suspendiese el juicio porque había una prueba que entendía que no estaba preparada. Al Ministerio Fiscal se le informa que está preparada. Ustedes me dicen que quiere decir algo y les oímos, pero les oímos sobre lo que estamos hablando. No estamos hablando ahora sobre validez de la prueba, sobre rango de frecuencias, etcétera, porque sobre todo eso vamos a hablar luego. Estamos hablando sobre la posibilidad de suspender el juicio por ese tema, a lo que ya hemos dicho que no. Y ahora el Ministerio Fiscal nos dirá si está conforme con eso, no está conforme, y también les oiremos a ustedes, porque tampoco hay ningún problema en oírles, pero entiendan la cuestión que se está planteando. Vamos a ver, el Ministerio Fiscal, sobre el tema de la suspensión pedida, a la vista de la resolución adoptada, ¿tiene algo que decir? No tenemos nada que decir, salvo que nos reservamos nuestro derecho, si en el momento en que volvemos a iniciar no están, suspender el juicio, porque es nuestra prueba. Muy bien. Gracias. Señor presidente. Con la venia, señor. Con la venia. Sí. No es que pretendiera hacer la impugnación de la prueba, era por decir cuál era el contenido de lo que queríamos haber dicho si se nos hubiera dado traslado. Eso es lo que queremos decir. Lo otro lo reservamos para el momento procesal oportuno. Solo eso. Con la venia, señor. Yo iba a hacer manifestaciones en el mismo sentido que mi compañero. Pido disculpas a la sala porque yo no tengo notificado, al menos que me conste por el SNET, esa resolución de la sala.
En cualquier caso, entiendo que sí se nos tenía que haber dado traslado para alegaciones. Entendemos que se trata de una proposición de prueba en la que no es el momento procesal oportuno. Un DVD es un documento electrónico y se trata de un nuevo documento que se está incorporando por parte del Ministerio Fiscal y que durante, creo que son 6 años, no ha existido, o 7 en esta causa. Por ello, señoría, únicamente era porque no se nos había dado traslado. Perdóneme, señor Delgado, es que volvemos quizá porque usted, como no han tenido conocimiento de ello, al haberse introducido, pero el Ministerio Fiscal no nos ha pedido nada más que suspendiese, porque la prueba no estaba preparada. La sala ha contestado, va a estar preparada. Y no hay más. Sobre cómo se prepara, cuando la tengamos preparada y cuando digamos, esta es la prueba que vamos a practicar, porque lo único que se ha acordado es que hay una petición de prueba de suspensión porque la prueba no está lista. Entonces, al Ministerio Fiscal informamos que va a estar lista. Cuando lo que tengamos listo, lo pongamos sobre la mesa para que pueda considerarse como prueba, nos hacen todas las consideraciones al respecto que consideren oportunas. Señor presidente, con la venia, la defensa de Leonardo Blanco, brevemente y con independencia de que comparta el criterio de los compañeros, entiendo que la providencia de la señora secretaria decía algo más y hacía referencia a las transcripciones y el estado que se habían encontrado de las mismas. ¿Perdón? Es una diligencia. La diligencia, sí. La diligencia entiendo que también abarcaba el tema de las transcripciones, ¿eso correcto? La secretaria. Con la venia, en cualquiera de los casos, todas las cintas están a disposición del tribunal en formato cassette. El hecho de pasarlo a un DVD es para facilitar la audición de dichas conversaciones, pero todas las cintas en formato cassette están a disposición del tribunal. Es decir, que en cualquier caso se podrían escuchar tal como lo solicitó el Ministerio Fiscal en formato cassette. Lo que pasa es que sería una cosa que ralentizaría muchísimo la celebración del juicio. Y si mi pregunta, perdón, señoría, era otra, es que entiendo que de la providencia... disculpe, sí. No es providencia, perdone. Es diligencia. El problema es el siguiente. Con los medios que tenían los agentes judiciales de la sección primera, al ser formato cassette, era muy difícil poder acotar esas conversaciones. También se hacía constar que alguna de ellas era un resumen, pero eso lo tienen a disposición de ustedes, que algunas conversaciones no eran conversaciones literales, sino que eran un resumen, y era muy difícil con los medios que teníamos en Génova los agentes judiciales poder captar exactamente cuál era la conversación solicitada. Eso es a lo que se hacía referencia en la diligencia. Y es correcto que había otras que eran mezclas. Claro, se lo voy a explicar con toda la claridad del mundo, y yo de verdad creo que debíamos pasar a otro tema porque si no vamos a avanzar. Eso ya lo veremos. Nosotros disponemos de las cintas en cassette. Yo pregunté aproximadamente a los agentes cuánto se tardaría en oír las cintas en formato cassette. Me dijeron que por la extensión de las mismas, al no estar señalados los plazos, estaremos una semana de días oyendo cintas. El tribunal ha acotado esas cintas para que en un CD se puedan oír, pero no va a haber ningún problema. En el momento que se practique la prueba, si ustedes tienen alguna duda, como disponemos de las cintas en cassette, oiremos la cinta de cassette o iremos el acotamiento. No hay ningún problema, eso ya lo vamos a resolver. Si ustedes luego ponen alguna objeción, porque consideran que oírlas en un CD, la busca más rápida, no hay que meter un cacharro, volver a sacar, etcétera, buscar la cinta y todo eso, piensa que así tampoco va a haber ningún problema, se van a oír de forma analógica. El Ministerio Fiscal solo nos decía que si eso estaba ya preparado. Y le hemos dicho que para el momento en que se vaya a celebrar esta prueba, que no va a ser hoy, va a estar preparado. Y luego todas las alegaciones al respecto las podrán hacer ustedes. Y tienen toda la capacidad luego en su momento. No es el momento de hacerlo, no estamos haciendo la prueba, solamente estamos informando al Ministerio Fiscal que lo que él pensaba que no iba a estar preparado, sí está preparado y por lo tanto no hay obstáculo por la sala para empezar el juicio. Hay otra cuestión, algunos acusados no han comparecido. Si no hay ninguna, usted me parece que no defienda ninguno más, se defiende a dos, o sea que, y usted también puede. Otro que no comparece. Que no comparece. Entonces solamente es el caso de la. Pero usted defiende a otro que comparece, ¿no? Pues entonces no hay ningún obstáculo por parte del tribunal para que ustedes puedan abandonar la sala si lo consideran oportuno. Cuando ustedes lo consideren oportuno. Ese es el momento. Bien, si no hay ninguna cosa más con respecto a esto, vamos a empezar entonces el juicio. El orden interrogatorio del Ministerio Fiscal está conforme con el que figura en el guión. Empezamos, por lo tanto, por Leonardo Blanco Fernández.
Leonardo Blanco Fernández, siéntese usted aquí delante. Siéntese, sí, por favor. Bueno, ya ha ido usted al Ministerio Fiscal cuando ha leído ahora el escrito de acusación. Sabe usted, por lo tanto, el delito del que se le acusa y la pena que se le pide. ¿De acuerdo? Sabe usted por qué se le juzga. Le informo ahora que van a efectuar unas preguntas al Ministerio Fiscal y los letrados de la defensa, y conforme a la Constitución española usted puede optar entre contestar a estas preguntas o no contestar a todas o a alguna de ellas. Por lo tanto, según usted lo considere o le hayan asesorado, puede decidir que contesta a estas preguntas, se puede decir que no contesta. ¿Me ha entendido usted? Lo he entendido. Bien. Por lo tanto, conteste usted, si lo desea, a las preguntas del Ministerio Fiscal. Voy a optar por no contestar. Bien. Ahora, dígame, ¿se va a optar por no contestar solo al Ministerio Fiscal o también a los letrados, a los otros letrados? A todos. ¿Va a contestar usted a las preguntas de su abogado? No. Tampoco. Bien. ¿Este señor efectuó algún tipo de declaración anterior que interese al Ministerio Fiscal introducir o no declaró en ningún momento? En realidad, básicamente, salvo que yo me equivoque, se acogió a su derecho a no declarar, haciendo pequeñas declaraciones de dónde vivía, etcétera, que era fundamentalmente lo que le iba a preguntar. Pero bien. El tribunal entiende que si no ha habido una declaración previa que haya que introducir en juicio, no tiene sentido que el Ministerio Fiscal formule ni siquiera las preguntas que en otras ocasiones se formulan para dar cabida al juicio a esta declaración. Por lo tanto, sin perjuicio de que ya sabemos que el Ministerio Fiscal tiene otro criterio y dejamos constancia de su protesta, puede usted ya sentarse detrás. mi protesta que quede constancia, sí. Roberto Giorgio Caposale. Vamos a ver, ¿se puede usted mover con facilidad o...? Bien, si no, le llevamos ahí el micrófono. Bien. Cuando ha ido usted a la señora secretaria, decir los delitos de los que se le acusa a usted y también las penas que se le pide. Ahora, al igual que en el caso anterior, el informe que usted, conforme a la Constitución española, puede declarar o no declarar a las preguntas que van a efectuarle, a todas o a alguna de ellas. ¿Va a declarar usted? No, señor. ¿Va a declarar usted a las preguntas del Ministerio Fiscal? ¿No va a declarar? ¿A lo de los abogados? Mi abogado. ¿A lo de los abogados de las otras partes tampoco? Mi abogado defensor. Solo a los abogados defensores. El Ministerio Fiscal, ¿había alguna declaración interior que interese introducir por la vía de preguntas? Bueno, él declaró como imputado en junio del 2004 y tiene una declaración extensa. Puede, por lo tanto, preguntar con respecto a esa declaración, por si quisiese contestar alguna pregunta, en la medida que sobre esa declaración puede que se pronuncie el tribunal. Bien, pues básicamente quería preguntarle dónde vivía a finales del año 2003 y durante el año 2004. ¿Qué relación tenía con el resto de los procesados? ¿Cuál era su trabajo básicamente? Si en algún momento se desplazó durante el año 2004 a Portugal, a alguna localidad de Portugal, si compró algún mapa para el resto de las personas implicadas en este procedimiento, por supuesto qué relación tiene con los dos veleros, el denominado Orensano antes Mikado, el Revoleo. Si conoce fundamentalmente o si ha estado en los pisos de Alberto Alcocer, número 210 en la avenida de Burgos, número 30. ¿Qué pasa con la documentación que se le intervino? Documentaciones que eran falsas, según acreditarán los informes periciales, dinero, anotaciones referentes a Hugo Luis Perroni y a una persona y a un nombre Tobe, anotaciones de contabilidad, lectores de tarjetas de crédito, lámparas ultravioletas, impresoras, etcétera, los efectos también encontrados en cuanto a documentación en su BMW. Fundamentalmente esto, nada más. Muchas gracias, señora fiscal. Su letrado. Únicamente una pregunta, con su venia. Diga usted, tribunal, ¿se reconoce usted autor de los hechos que le atribuye el Ministerio Fiscal? No. Hay más preguntas. Siéntese usted detrás. Gracias.
equivoco. Masotti. Roberto Masotti. Buenos días, siento su está aquí delante. Como en los casos anteriores, ya ha oído usted a la señora secretaria narrar los hechos de los que se le acusa y la pena que pide el Ministerio Fiscal. También le informo que tiene usted derecho a declarar o no declarar a todas alguna de las preguntas que van a efectuarle. ¿Va a declarar usted a la pregunta del Ministerio Fiscal? Yo disculpe, no voy a declarar. No va a declarar usted a las preguntas del Ministerio No, Fiscal. por favor, ¿Va a declarar usted a las no. preguntas que efectúen los otros letrados? Solo mi letrado. Solo va a contestar a las preguntas de su letrado. Conteste, por lo tanto, a las preguntas de su letrado. ¿El Ministerio Fiscal quiere dejar introducir alguna declaración? Porque declaró extensamente en el 2004. Vamos a ver, ¿nos entiende usted? Sí. Me parece que hay intérprete italiano también. Mire, hay un intérprete que puede auxiliarle a usted. Si tiene algún tipo de duda o algún tipo de problema, sabe que puede contar con la colaboración. No comprendo muy bien, señoría. Muy bien. Nada, pues básicamente donde residía, donde tenía su residencia habitual a finales del año 2003 y durante el año 2004, si residía en Ibiza y en compañía de quién, en concreto si José Slim vivía con él. Qué relación tenía con él y con el resto, por supuesto, de los procesados en esta causa, y en concreto con Leonardo Blanco Fernández, con Raúl Ricardo Hogan, con Hugo Luis Perroni. Qué relación tenía con el velero orensano, o antes denominado Mikado, si había mantenido contactos telefónicos con los tripulantes de este velero orensano, los que se hacían llamar entonces Jaime Gamboa y Mario Alberto Ramírez González. Si había intercambiado en algún momento dado su teléfono con el de José Slim, qué relación tenía con Michael Grolle, si contactó con él, si le llegó a pagar algún dinero y para qué, si en algún momento se trasladó a Sudamérica y allí mantuvo contactos con Leonardo Blanco, de qué vivía, cuáles eran sus ingresos en aquellas fechas, a finales del año 2003 y durante el año 2004. Básicamente nada más. Gracias. Su letrado. Hola, buenas, señor. Buenos días. ¿Usted ha oído la acusación del Ministerio Público contra usted? Sí. ¿Lo ha leído además en el escrito de acusación? ¿Ha leído usted sí ha leído el escrito de acusación? Sí. ¿Está de acuerdo con ello? No. Tengo una pregunta. Siéntese usted detrás. Gracias. ¿Y ahora? José Slim. Buenos días. Ya sabe usted el delito se le acusa, sabe también la pena que pide el Ministerio Fiscal y sabe usted que puede declarar o no declarar las preguntas que van a efectuar a continuación al Ministerio Fiscal y los letrados. ¿Va a contestar usted a las preguntas del Ministerio Fiscal? Bien. Conteste, por lo tanto, a las preguntas de la señora fiscal. José, vamos a ver, a usted le llamaban en algún momento, vamos a referirnos al año 2003 y al año 2004. ¿Usted en algún momento recibía el apodo de Descalzo? Sí, vamos a ver, está buscando la... Acérquese un poco al micrófono porque no está aquí ahora para hacerlo. Sí, a la época estaba con la pesca y la música. ¿Usted vivía de la pesca? ¿Y dónde vivía usted? En Baleares, en Ibiza. En Ibiza. ¿Con quién vivía? Tenía una barca. ¿Vivía en la barca? Sí. ¿Usted no vivía con Masotti?
no pienso. Si alguna vez pienso que he dormido porque es tarde no puedo volver al puesto en la casa, pero tenía mi basta. ¿Cuánto ganaba usted con la pesca, más o menos? Según lo que se podía traer de vuelta. Bueno. Siempre he tenido una dinero enviado de mi madre de Francia a correo por Western Union. José, ¿usted está tomando actualmente algún tipo de medicación o tiene algún tipo de tratamiento? Sí. ¿Tiene un tratamiento? ¿Por qué? Porque no entiendo nada. No entiende nada. ¿Y usted entiende lo que está pasando aquí? Sí. Vale. ¿Usted sabe algo de un velero llamado Revoleo? En junio del año 2004. No. ¿Usted capitaneaba este velero? No lo sé, no me acuerdo. No se acuerda. Perdón, Dice señoría. que estaba en barco, pero no sé el nombre. No sabe el nombre. Perdón, señoría, solicito que le vea a un médico forense, un psiquiatra, dado que está tomando medicación y yo estoy viendo que está muy perdido. Considero que no está en situación de ser consciente de la trascendencia del acto y entiendo que sería de aplicación lo establecido en el artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No ya un tema de esperar al final de juicio sobre ver su situación mental en el momento de los hechos. Entiendo que en este momento es de aplicación ese precepto legal, por lo cual solicito la suspensión de esta declaración y que antes de continuar le vea un psiquiatra forense. Gracias. Ministerio Fiscal, con respecto a esta No, no petición. se pone, no se pone. Bueno, vamos a tratar, por lo tanto, de que le vean para el día de mañana y que nos informen si están en condiciones de asistir a juicio, ¿no? Señor Slim, a petición de su abogado, vamos a suspender ese trámite porque nos informa su abogado que usted no se encuentra bien, en condiciones de declarar, y nos ha pedido que sea usted visto por un médico forense. ¿De acuerdo? Entonces trataremos de que mañana por la mañana o hoy a última hora le vea a un médico y nos diga las posibilidades que tiene usted de declarar y de asistir a juicio. ¿De acuerdo? De momento siéntese detrás. Gracias. Andrés Roberto Curbelo Tancur. Buenos días, se llama usted Andrés Roberto Curbelo Tancur, ya sabe usted de qué se le acusa, sabe usted también la pena que le pide el Ministerio Fiscal y sabe usted, porque también se lo hemos dicho a los que le han precedido en su declaración, que puede usted declarar o no declarar. Sí. ¿Va a declarar usted? Sí. Contéstese a las preguntas que efectúa la señora fiscal. Con la venia. Andrés, vamos a ver, usted iba en el velero, en el Revoleo, en Correcto. junio del año 2004. Correcto. Bien, este velero partió de Sudamérica, desde San Martín, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Usted sabía lo que llevaba? No. ¿Y por qué hizo entonces este viaje? ¿Cuál era el motivo del viaje? ¿Iba en compañía de José Slim? Sí. ¿Era el capitán del velero? Pues sí. Bien. ¿Por qué hizo este viaje? Porque yo era mecánico y como consta en las declaraciones anteriores, yo me dedico a mecánica naval y automotriz. Toda mi vida me dediqué a eso. Y como consta ahí, yo estaba haciendo trabajo, ese velero lo reparé yo en el puerto de Saint Martin. A mí se me contrató para reparar el velero que estaba en malas condiciones. Lo reparé y también cuando yo estaba reparando en Saint Martin me contactaron del astillero Palma de Mallorca
que creo que sí confirmaron que tenía, y llamaron por teléfono a la persona que me había contactado, que me viniera para acá. Por eso por eso pedí yo para subir a bordo del barco. Bueno, vamos a ver. Dice usted que le contrataron para repararlo en San Martín. En San Martín. ¿Y quién le contrató? Bueno, consta ahí. Yo trabajaba de mecánico. Fue una persona que ya le había hecho varios trabajos en el puerto. ¿Cómo se llama? Carlos. No sé el apellido, señoría. ¿Usted no conoce a Leonardo Blanco Fernández? No conozco a ninguna persona. A ninguno de los que están aquí. Raúl Ricardo Hogan. En todo el proceso, con su permiso. ¿Y le contrata un tal Carlos? Con su permiso, señoría. En todo el proceso de todas las personas que me han mostrado fotos, que están acá presentes y todo, la persona que me contrató a mí no está. ¿Cuánto le iban a pagar por esta reparación? Yo recibí 4.000 euros cuando acepté el trabajo, cuando lo acepté el presupuesto de 8.000. Yo recibí 4.000 euros que los mandé, que creo que debe estar atestiguado por Western Union para mi familia. Me quedé con el resto porque supuestamente cuando llegara a España iba a recibir el resto, que con esa plata yo, si bajaba en España, me iba a Palma de Mallorca a trabajar. ¿Pero cuánto era el total? Entre 6.000 y 8.000 euros. 6.000 y algo, no lo recuerdo bien, su señoría, está declarado ahí, bueno. Debe tener los 6.000 y algo. Era la mitad y mitad, creo que yo recibí 4 y me quedaban 4. O sea que además de contratarle para repararlo, era hacer el viaje. No, el viaje lo pedí yo. Yo declaré del principio y el barco yo sabía que venía para acá, para Europa, para España. Cuando yo terminé el barco, los regateros, las embarcaciones de regata ya se habían ido. Y yo tenía la oferta de trabajo en el astillero de Palma de Mallorca. Por eso decidí, yo fui el que pedí. Si yo me iba a mi país tenía que sacar pasaporte, pagar plata de mi bolsillo, para después recién entrar a España. Bien, lo que usted está diciendo es que cuando el barco iba a salir ya estaba estropeado, no se estropeó después durante la travesía. No, el barco no se estropeó de una travesía. Estaba estropeado, el barco estaba parado, inutilizado. Lo puede atestiguar la manager de la Marina Simpson Bay de San Martín. Bueno. Ese barco estuvo tirado ahí un año y pico, por lo que decían ellos. Ese barco no podía navegar. Incluso nunca lo habían abierto, tenía infecciones de cucaracha, de todo. Ese barco lo reparé, me contrataron para repararlo. Vale, una cosa, ¿qué es lo que llevaba el barco? ¿Sabe usted si llevaba algo? Lo sé ahora, por supuesto. En ese momento no sabía lo que llevaba el barco, el velero. Señoría, la embarcación estaba vacía. Estuvo en puerto, mientras duró la reparación, 2 meses y algo estuvo en puerto. Y estuvo trabajando, la manager de Simpson Bay estuvo adentro de la embarcación. Estuvieron trabajando la gente de las velas, estuvo trabajando la gente de los estay de acero inoxidable, estuvo trabajando otros talleres mecánicos, que todos pueden confirmar que ese barco no tenía nada, absolutamente nada. ¿Usted no vio nada en ningún momento? En ningún momento. Es que yo no tuve contacto absolutamente con nadie. A no ser con el señor Carlos los días antes, cuando yo le solicité. ¿Y durante tanto tiempo de travesía no vio usted nada en el velero? ¿Cómo que no voy a ver nada? ¿Cómo que no voy a ver nada si a los 10 días en plena alta mar lo cargaron? ¿Cómo que? Por supuesto que vi. Claro que sí. Pero es que yo, ¿qué puedo hacer? Es que yo no puedo hacer nada. ¿Usted sabía manejar el barco? Sinceramente, toda la vida trabajé en barco. Si lo tuviera que manejar, lo manejaría. ¿Pero lo manejó? No. Todo lo hacía José Slim. Yo no sé manejar un velero. O sea, puedo manejar una lancha en un puerto. Vale. Bien. Toda la travesía la realizó José Slim. Sí. ¿Y cómo se encontraba él? Mal. ¿En qué sentido? Él estaba mal. ¿Pero a qué se refiere? Psicológicamente estaba mal. ¿Y cómo pudo hacer toda la travesía por el Atlántico? Bueno, no sé, eso, señoría. Yo, la verdad que después de ver eso, se puede imaginar que no tenía ganas ni de salir, ni de mirar, ni de ver, ni de nada, ¿no? Vale. ¿Usted en algún momento durante la travesía mantuvo comunicación de algún tipo con alguien? Pues no. Ni por ordenador, no. Ni por teléfono, no. Y por ordenador tampoco. No llevo ordenador. ¿El barco no tenía ordenador? Es que más, recién hace poco se manejaba. ¿El barco no estaba equipado con algún sistema de ordenador, con algún GPS, con algún teléfono satélite? Pues el barco estaba equipado con su. El barco estaba equipado. Por supuesto, si no puede zarpar de puerto. Claro que sí. Pero yo no tenía acceso. Entonces usted iba ahí simplemente de pasajero. Iba de pasajero, exactamente, eso es lo que le digo. Yo pedí para pasar a Europa, para venir a España. ¿Usted que en ese momento no tenía ningún tipo de trabajo, entonces? Sí.
Y como bien están los papeles, yo tengo todos los papeles ahí. Yo siempre he trabajado, no he dejado de trabajar nunca. ¿Y dónde trabajaba usted? ¿Dónde tenía su residencia habitual? Yo vivía en Uruguay, pero me manejaba por toda Sudamérica. Si me llaman ojalá me llamaran de muchos lados, pero si me llaman, estuve en Florianópolis, estuve en Margarita, estuve de donde me llamaran. Yo siempre busco el trabajo. Yo lamentablemente no tenía mi taller ni nada puesto. Trabajaba así para el Club Atlántida, pero en donde me llamaran iba. No hay más preguntas. Los letrados que no saben. ¿El suyo tiene alguna pregunta alguno? Sí, con la venia, su señoría, con la defensa de Leonardo Blanco. Gracias. Buenos días. Perdone, cuando ustedes son interceptados por la Marina Española, ¿recuerda ese momento? ¿Cómo no lo voy a recordar? Por supuesto que sí lo recuerdo. Ustedes son abordados, ¿y qué pasa con ustedes? Somos abordados de noche. Yo me acuerdo patente ese momento, me estaba preparando un té porque me sentía mal, la verdad que venía muy mal del viaje. Y sin sentirlo, fue de noche, fue de madrugada, no había luz, saltaron, nos atropellaron, nos pusieron contra el suelo, nos pisaron 3 o 4 arriba con las armas. ¿Y de ahí? Y de ahí nos subieron arriba de un gomón y nos tiraron para arriba del barco que nos trajo. ¿Y de ahí? A Galicia. Bien, pero cuando les suben al otro barco, ¿a dónde les llevan? Al calabozo. Ahí calabozo no. Nos encerraron en el cuarto de plancha del barco. ¿En el cuarto de la lavandería. ¿En algún momento le mostraron una orden judicial para el abordaje? No. Que yo sepa, no. Bien. No entiendo mucho de eso, pero no. Sé que nos preguntaron, pero en ese momento la verdad que nos preguntaron. Primero el susto que tenía. Primero lo mal que estaba, el segundo el susto que tenía, la verdad que si me mostraran algo, no lo recuerdo, pero... Bien. La policía dice que allí se encontraron una serie de paquetes de sustancias. ¿Esos paquetes fueron trasladados al barco o permanecieron allí? No lo sé. No lo sé porque a nosotros nos bajaron de la embarcación, nos subieron arriba de un gomón y del gomón al barco de la Marina. Y cuando llegaron a Galicia, ¿qué pasa después con ustedes en el barco? No, tuvimos la noche, nos tuvieron una noche ahí, al otro día, bueno, vino la prensa, vino el niño, nos llevaron detenidos, no sé, el Teixeiro. ¿Y ahí usted vio que bajaran cosas del barco de la Marina? ¿Pardos y esas cosas? Señoría, no, la verdad que no lo vi. No sé, no me pregunte eso porque no lo vi. No me acuerdo, pero no creo que lo haya visto porque la verdad que no, si lo hubiera visto... Concretando, yo no lo vi. A usted le trasladan al otro barco y a usted no vio nada más. Es que ni la luz del día. Bien, ¿y le trasladan junto con la otra persona que iba en el barco? Sí. ¿Y todo el tiempo estuvieron juntos desde que fueron abordados? Pues sí. ¿Él en ningún momento fue llevado a la embarcación? El único tiempo que estuve separado fue cuando nos subieron a bordo, que nos dijeron podía ir a pegarse una ducha. Bien, pero ninguno de ustedes dos volvió al barco, ¿no? No, al velero. No, estoy faltando la verdad. Sí subimos a la embarcación, pero yo creo que fue enseguida, si mal no recuerdo, creo que fue enseguida a sacar una muda de ropa. Pero creo que fue en el momento y después ya, cuando nos subieron al barco, ya está, ya después nos pusieron adentro. Y cuando le subieron a la embarcación a sacar una muda de ropa, ¿los policías qué estaban haciendo? Cuidándonos. Cuidándolos. Hombre, nos tenían acorralados continuamente. Y finalmente... Pero eso fue enseguida. Y ya después ya no. Bien, gracias, nada más preguntas. ¿Algún otro letrado más? Con la venia, señoría. Buenos días. A ver, un momento. Sí, el letrado, quería decir algo. Una pregunta iba a decir, sí. Muy bien. Perdón. Buenos días. Bueno, no es preciso que diga que ese interrogatorio se refiere en concreto a sus clientes, porque luego le va a defender su letrado. Exclusivamente a mi cliente se van a referir. Usted cuando llegó al barco estaba José Slimpero ya allí. Cuando llegó el barco, no. No, cuando usted se montó en el barco para iniciar la travesía. Claro, no, es que nos encontramos nosotros en Saint Martin. O sea, se encontraron ustedes. Sí. ¿Usted le pidió autorización a él para ir o se la pidió a otras personas? No, yo tuve contacto con el supuestamente el dueño. Claro. Tenía... Hombre, mi trato no es yo no lo conozco a José Lin, no lo conocía, me dijo, esta persona es el capitán,
va a ser con él. Después que yo arreglé primero que cobré los 4.000 euros y después cuando le pedí la autorización, este barco va para España, que yo ya lo sabía que iba para España. Perfecto, vale, perfecto. Puedo abordar, me pasa esto y esto. Tengo la propuesta de trabajo en el astillero Palma Mallorca, que me abrió una posibilidad grande. Digo, ¿puedo abordarlo? Sí, podés abordarlo perfectamente, puedes viajar con Slim. Es el capitán. Luego Slim no tenía ninguna capacidad de decisión de si usted iba, no iba, si no era una tercera persona. No, él no tenía, no, que yo sepa, no tenía no. Igual que usted había sido contratado para repararlo, él para patronearlo. Su señoría me dice, el dueño de la embarcación, supuestamente, entre comillas, me dice, ese es el capitán, es el que se encarga de dar la orden de salida. Es más, yo me acuerdo cuando se dio la orden, fue él el que hizo la orden de salida, pero con la documentación, yo no puedo hacer nada. Dígame, ¿cuándo dice usted que este señor estaba psicológicamente muy mal? En el viaje yo lo vi muy mal. ¿Cuándo se empezó a dar usted cuenta de que estaba mal? Después de convivir unos ciertos días. O sea, que a los pocos días se dio cuenta. Hombre, sí, después de convivir unos pocos días, evidentemente que está mal. El hombre tiene... Dice usted que es evidentemente que estaba mal. ¿A qué se refiere? ¿A que tenía conversaciones absurdas? No, es que justamente no conversábamos. Él éramos desconocidos, pero tampoco conversamos. Él hacía su trabajo, pero una persona que no converse, que está sola... que eso que sí me suena raro, pero bueno, yo no lo vi muy bien, pero... Usted creo recordar que en un momento dice que llegó a pasar miedo en la travesía. Sí, por supuesto que sí. En un momento no, yo creo que después de eso, yo creo que sí, que pasé mucho miedo. Pasó miedo. Y mucho miedo. Si usted llega a saber por anticipado el estado en el que se encontraba el capitán, ¿hubiera subido a ese barco para atravesar el Atlántico? No. Pues no, hombre, pues no. No hay más preguntas, señoría, gracias. Gracias. ¿Otros letrados? ¿Un letrado? Solo con su venia, se ratifica ya en todas las declaraciones que ha prestado con Desde el principio yo declaré y sigo manteniendo todas las declaraciones. Y toda la documentación que ha aportado sobre los trabajos que hacía antes. Pues, y tengo toda la documentación y tengo más documentación, la que he podido rejuntar, por supuesto que yo al trabajar por mi cuenta no puedo pretender tener cómo demostrar, pero sí puedo demostrar con lo poco que trabajo que toda mi vida he trabajado y tengo la documentación y he trabajado de eso desde muy chico. ¿Usted fue detenido, ha comunicado a alguien con usted, ha tenido algún contacto de los demás imputados en esta causa? ¿Le han llamado, se han preocupado por usted? ¿Ha habido alguien que se haya relacionado con usted para preguntar qué es lo que le pasaba, cómo estaba? ¿Ha tenido usted alguna...? Poca gente. Es más, yo a ninguno de ellos lo conozco y sin embargo los pocos que no tengo nada en contra de ellos, porque no los conozco, a mí no me hicieron nada. La única persona que me hizo algo a mí, casualmente desde hace 8 años que no está, porque es la única persona que me hizo daño, porque yo no puedo acusar a ellos, no los conozco, y si no conozco a una persona no puedo decir nada, al contrario. Pocas veces, las pocas relaciones que tuvimos durante todo este proceso largo, sí, alguno de ellos me ha preguntado, ¿estás mal? ¿Estás pasando mal? Pero me he rebuscado, como he podido, me he rebuscado. ¿Y usted qué ha hecho durante todo este periodo de tiempo? Trabajar, pedir ayuda, cuando estuve viviendo en Madrid, pedir ayuda en INEN, comer del INEN. Cuando a mí se me sacó en la cárcel, ni siquiera se me dio ni documentación, ni un carné, ni me pagó solamente la plata que tenía en el peculio, nadie me dio el sueldo que tenía, porque los 4 años que estuve en prisión los trabajé doble horario, era encargado de mantenimiento y trabajaba doble horario, los trabajé los 4 años. Cuando me fui me largaron a la calle sin un documento de nada, y ni siquiera el sueldo, porque tuve que ir como pudiera caminando los 15 días a buscar el sueldo para poder alquilar una pieza en Madrid, que la alquilé en Humano. Pues nadie me ayudó de nada, me he rebuscado como pude trabajando, y hasta el día de hoy, ahora tengo una posición, gracias a Dios, tengo los papeles ahí, me alquilan, no, me cedieron un terreno con una casa, he conseguido pareja, estoy más o menos estable y tengo trabajo, pero tengo trabajo gracias a los conocidos y a que me hago conocer con la gente. Voy trabajando en mecánica, que tengo las boletas, que tampoco estoy en negro, porque yo lo hago por intermedio, yo los consigo los trabajos y los hago por intermedio de un taller que paga sus impuestos, o sea que ni en eso tampoco, y ahí están todas las boletas, me las rebusco como pueda. ¿Qué voy a hacer? Tengo que sobrevivir, pero nadie me dio una mano, por supuesto que no. Por mi parte, ninguna pregunta más, señor. Bien, ninguna pregunta más. Siéntese usted detrás.
Richard Groye. Vamos a ver, al igual que los casos anteriores, ya sabe usted del delito que se le acusa y sabe usted. No habla muy bien español. ¿Qué idioma habla usted? Alemán. Bien. Guten Morgen, mein Name ist Maria. Okay. Vamos a ver, pregúntele si ha entendido el delito del que se le acusa y si sabe la pena que le pide el Ministerio Fiscal. Haben Sie verstanden, was Ihnen vorgeworfen wird und welche die Strafe wäre? Habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ja. Sí, señoría, lo he entendido. Bien, dígale ahora que sabe que conforme a la legislación española, que van a preguntarle al Ministerio Fiscal y los abogados, y que conforme a la legislación española y a la Constitución, él puede contestar o no contestar, no está obligado, puede decidir contestar o no contestar libremente. Nach spanischem Recht haben Sie das Recht, auf die Frage von Staatsanwaltschaft und von den Anwälten zu beantworten oder nicht. Ja, ich mache das. Wenn Sie dann antworten, Ja, ja. se va a contestar, señoría. Dígale que va a efectuar más preguntas al Ministerio Fiscal. Jetzt wird die Staatsanwaltschaft Ihnen einige Fragen stellen. Okay. Con la venia de la sala, vamos a ver, usted en el año 2004, los primeros meses del año 2004, marzo, abril, mayo, junio, ¿dónde residía? Ich wohne in Ibiza. En Ibiza. En Ibiza. ¿Usted allí tenía contacto con Roberto Mazzotti? Haben Sie dort Kontakt mit Roberto Mazzotti gehabt? Ja, ich kenne vom Hafen. Ist Sí. wie sagt man, man kennt sich. Ya. No. Sé que se conocían en el puerto, se conocía gente. Me conocía de ahí. ¿Le conocía del Sí. puerto? Bien. ¿Usted realizó algún encargo o algún trabajo para Roberto Mazzotti? No. Entschuldigung. Habe Sie einen Auftrag gekriegt von Roberto Mazzotti? Und habe Sie was für ihn gearbeitet? Oder Nein, was? habe nicht für ihn. Er hat mich nach einem Marinero gefragt. Nur gefragt. Ja. Dice que no hizo ningún trabajo, que simplemente se le preguntó a él por un marinero. Bien. ¿Por un marinero para qué? Wusste ich nicht, weil für ein Boot, auf einem Boot zu arbeiten oder überführen. Weiter nicht. Nein. Solamente para trabajar en un barco no le dijo nada No más. le dijo nada más. ¿Recibió algún dinero por esta búsqueda del marinero? Haben Sie Geld erhalten für diese Suche nach einem Seemann? Also, ich habe gesucht und in meinem Kollegenkreis gefragt, ob einer Interesse hat. Bei uns hatte keiner und ich habe einen gefunden, alter Kumpel von mir, aber am Festland, und habe ihn gefragt, ob er Interesse hat. Und ich bin dann auch nach Denia gefahren und habe diesem Mann 4.000 Euro gegeben und habe 1.000 Euro für mich genommen. Sie haben diesem Mann 4.000 Euro gegeben. Genau. Und Sie haben was bekommen? Ich habe davon 1.000 Euro für meine Arbeit. Und die 4.000 für den anderen. 3.000 für den und 1.000 okay. Sí, él estuvo preguntando entre sus conocidos si alguno quería trabajar en el barco. Incluso se trasladó a Denia, en donde también preguntó y encontró a uno que aceptó trabajar, y él recibió 4.000 euros, que 3.000 se los dio a este señor que sí que iba a trabajar como marinero, y 1.000 euros se los quedó él por su servicio. El servicio, bien. Este marinero o esta persona que buscó se llamaba Tommy Christopher Robert Anderson. Diese Mann, den Sie gefunden haben, ist Anderson. Christian Robert Anderson, Ja, o también conocido como Tommy. Ich kenne den nur nach dem Namen Tommy. Tommy. Sí. Él lo conoce por Tommy. ¿Y Christian Robert Anderson? No, ni idea. Bien. ¿Estos 4.000 euros quién se los dio? Diese 4.000 Euro, ¿von wem haben Sie das Geld erhalten? Von Roberto. Von Roberto. Roberto Mazzotti. ¿Usted sabe cuál era el encargo que tenía que hacer este marinero? ¿Haben Sie gewusst, was dieser Seemann machen sollte? No. ¿Usted en qué trabajaba en aquella época?
welche war Ihre Arbeit damals? Ich mache auch Charter, Ibiza, Formentera, mit kleinen Booten. So auch. Hacía charters con Ibiza, Formentera, con pequeños barcos. ¿Buscó algún otro marinero, algún otro tripulante para algún velero? ¿Buscó algún otro tripulante o algún otro marinero? Haben Sie einen anderen Seemann irgendwie gesucht? No. ¿Usted sabe si después de que encontró a esta persona hubo alguna comunicación por parte de él o de Roberto Mazzotti a algún otro miembro del grupo, como por ejemplo Leonardo Blanco Fernández? Si esto se comunicó, el encuentro con de este marinero. Wissen Sie, ob diese Seemann, den Sie gefunden haben, oder Roberto, Sie irgendwie Kontakt mit einer anderen Person von dieser Organisation gehabt haben? Ich habe den Tommy, seine Nummer und seine Mail verlangt und habe die dem Roberto gegeben, für das er seinen Freund, dass die Kontakt haben. Also ich wollte nicht immer telefonieren selber. Sie haben ihm nur das Mail von Tommy gegeben? Genau, Telefonnummer von Tommy an Mazzotti und er hat das dann weitergeleitet. Él solamente le pidió a Tommy su mail y su número de teléfono, se lo dio a Roberto para que ellos siguieran en contacto. Nada más. No hay más preguntas. No hay preguntas. Con la venia, difísimo señor. A ver, ¿conoce usted ya los hechos objeto de que se le acusan? ¿Usted reconoce estos hechos? ¿Los niega totalmente? Geben Sie die Taten zu oder nicht? Die Taten, die Ihnen vorgeworfen werden, geben Sie zu, das getan zu haben oder nicht? Das, was mir vorgeworfen wird? Nein, No reconoce. Bien, en algún momento Roberto Mazzotti le dijo si esa persona que tenía usted que buscar entre sus conocidos era para él o para una tercera persona. Ich habe verstanden, das war nicht für ihn selber, auch für einen Freund von ihm. Que no era para él mismo, para Roberto, sino para un amigo suyo. ¿Se interesó en algún momento, le preguntó al señor Mazzotti cuál era el motivo de ese viaje que tenía que hacer su amigo? Hat mich nicht. ¿Haben Sie ihn gefragt? Für was? Nein, hat mich nicht interessiert. No le preguntó, no le interesaba. War nur, hast du ein marinero? Ja, nein. Él solamente le había preguntado si conocía a un marinero y lo que hizo fue buscarlo y nada más. Bien. Desconocía, por tanto, la finalidad de ese trabajo que tenía que hacer Tommy y de dónde tenía que partir ese presunto barco, o sea, detalles de lo que tenía que realizar, no detalles de lo que ha explicado. Haben Sie gewusst, was Tommy machen sollte, von wo dieses Schiff abfahren sollte, oder? Ja, das hat mich nicht interessiert. Habe ich ihn nicht gefragt. Nein. No lo sabía, no preguntó tampoco. ¿Y Tommy no le preguntó en ningún momento para qué era ese trabajo que tenía que llevar ese barco? ¿Él no se interesó en ningún momento? Und Tommy hat Sie niemals gefragt, was machen sollte, wofür diese Arbeit wäre. Die Frage von Roberto war, weißt du, ein Marinero? Aber ich habe nicht gefragt, für was. Ja, aber Tommy hat Sie gefragt, als Sie diese Arbeit angenommen hat. Ja, habe ich gesagt, weiß ich nicht. Er soll Kontakt aufnehmen. Ich will nicht da immer in die Mitte sein. Er soll mit denen, deswegen habe ich die Nummer und die Mail, habe es ihm gegeben und dass die da alleine mit sich etwas. Sí, en principio Tommy le preguntó, pero él no lo sabía, entonces le dijo que ni lo sabía ni le interesaba y por eso le pidió el mail y el teléfono para que entre ellos aclararan todas las dudas. Bien, quisiera que me aclarara una cuestión sobre lo que le ha preguntado el ministro fiscal. ¿Usted se desplazó a Denia a buscar a algún amigo suyo o usted antes de desplazarse a Denia habló con Tommy? Als Sie nach Denia gefahren sind Sie direkt zu Tommy gefahren, also um ihn aufzusuchen oder einfach? Nein, wir haben da abgemacht. Sie haben schon gewusst, dass er da war? Ja, ich habe ihn angerufen.
Sí, él había llamado por teléfono y entonces se desplazó para hablar con él. Exacto. Bien, ha manifestado usted ante el Ministerio Fiscal que Roberto Massotti le entrega 4.000 euros y que usted luego se queda con 1.000 euros. ¿Esos 1.000 euros usted lo negoció con el don Roberto Massotti o usted esto lo habló con Tommy para quedarse con esos 1.000 euros? Von diese 4.000 Euro haben Sie 1.000 Euro für Sie behalten? Ja. Haben Sie das mit Roberto ausgemacht oder haben Sie das mit Tommy ausgemacht? Ja, ich habe das mit Tommy ausgemacht. Eso lo negoció con Tommy. Con Tommy. Bien. Entonces, en principio, don Roberto Massotti le iba a dar algo por acceder a esta solicitud que le hacía de buscar una persona, ¿o cómo fue eso? Wie war es mit Roberto? Hat Ihnen Geld angeboten konkret? Nein, ich habe es ihm nachher gesagt, dass ich 1.000 Euro für mich genommen habe, auch für die Reise zu bezahlen. Hat Ihnen nichts angeboten? Bitte? Hat Ihnen nichts angeboten für Ihre Dienste? Nein, das habe ich. Wir haben vorher gar nicht darüber gesprochen. Ich habe dann die 1.000 Euro genommen, 3.000 für Tom und 1.000 für mich und habe ihm nachher gesagt, das ist für meine Gastos, für meinen Tag, für so. Sí, al principio ellos no hablaron de dinero, simplemente cuando él ya encontró a Tommy le dio el dinero y después él le dijo, pues yo me voy a quedar con estos 1.000 euros por mis gastos y los otros 3.000 son para Tommy. Bien. Vamos a ver. ¿Se registró su domicilio? ¿Recuerda usted que se registró su domicilio? Können Sie sich noch erinnern, ob Ihre Wohnung durchsucht wurde? Ja, klar, ja. Meine Wohnung, ob die durchsucht wurde? Ja. Sí. Sí, se puede acordar si fue registrado. ¿Recuerda usted si la policía llevó algún documento, algo de interés que le hubieran comentado a él? ¿Recuerda usted? Hat die Polizei Ihnen gesagt, dass sie was mitgenommen hätte, so Unterlagen oder irgendwas, Papier, das Sie wichtig wären, die Sie mitgenommen hätten? Ja, die haben meinen Pass, haben sie genommen. ¿Se llevaron su pasaporte? Meinen Führerschein, glaube ich. ¿Su carnet de conducir? Ja, das, ja. ¿Tiene usted conocimiento de si este amigo suyo, Tommy, estuvo en contacto con este amigo Roberto Massotti ya para concretar de qué se iba a trabajar, de qué iba a ir este trabajo que iba a realizar? ¿Usted tiene conocimiento por alguna vía? Haben Sie irgendwas gewusst, ob Tommy Kontakt mit Roberto aufgenommen hätte und sie erkundigt hat, was machen sollte für ihn, was für Arbeit wäre? Ich habe die Nummer und die Mail genommen von ihm und dem Roberto gegeben. Ja. Und ich habe auch dann gesagt, er soll seinem Freund sagen, der soll direkt mit dem die Kontakt machen. Das wusste ich. habe nachher erfahren, dass der Tommy und sein Freund Kontakt haben. Und weiter nichts. Weiter nichts. No, él solamente consiguió el mail y el teléfono y simplemente se los dio y ya no supo más. ¿Usted sabe qué pasó posteriormente con Tommy? Si llegó a realizar este trabajo, ¿qué pasó con él? ¿Usted? ¿Sabe si vos was hinterher gewesen ist, ob Tommy diese Arbeit gemacht hat oder nicht? Ich habe nie mehr was von ihm gehört. Que no volvió a saber nada de él. ¿Ha tenido algún tipo de contacto telefónico, personal o por cualquier otra vía con alguna de las personas, quitando a Roberto Massotti, que se sientan aquí con él? Außer Roberto Massotti, haben Sie irgendwie Kontakt mit einer anderen von den Personen, die jetzt hier sitzen? Ah, keine. Mit keinem? No con ningún contacto. Bien. ¿Cuánto tiempo estuvo usted en Denia cuando fue a Denia? ¿Pernoctó allí o...? Wie lange waren Sie in Denia, als Sie hingefahren sind? Ich bin am Morgen hingefahren und am Abend zurück. ¿Haben Sie nie übernachtet? Nein. Se fue por la mañana y volvió por la noche, no durmió en Denia. Bien. ¿En algún momento no sospechó que detrás de esto pudiera haber alguna actividad ilícita? ¿En algún momento? Haben Sie keinen Verdacht gehabt, dass was Trübes war? O que pudiera haber. Haben Sie nicht? No, en ningún momento. Bien. ¿Niega, por tanto, usted saber que Tommy lo hubiera buscado usted para tripular un barco, para tener drogas, en concreto cocaína, desde Sudamérica? Haben Sie dann nicht gewusst, dass Tommy den Antrag haben würde, diese Schiff führen, um Drogen auf Südamerika
gar nichts. No, de ninguna manera, ni idea. Bien, pues no hay más preguntas, Nerea, gracias. Nachdem Roberto mit Don in Kontakt gekommen ist, hatte Roberto Sie nochmal gefragt nach einem anderen Seemann? Nein. No, señoría. Ahora, pregúntele si él entiende lo que está pasando en el juicio. Verstehen Sie, was hier losgeht, was vorgeht hier? Ja, ich habe das schon ein bisschen mitgekriegt, ja. Ich war ja auch 4,5 Monate im Gefängnis für das und que sí, que se ha dado un poco cuenta porque como ha estado 4 meses en prisión, más o menos sí sabe de qué va. Pregúntele o dígale que si hay algo que no entienda bien, dígale que usted le pueda auxiliar para comprenderlo. Falls Sie irgendwas nicht verstehen und Sie gern wissen möchten, fragen Sie mich, ja, damit ich Ihnen weiterhelfen kann. Ja, ob ich eine Frage habe? Ja, also wenn Sie irgendwas von den Aussagen oder was Sie nicht verstehen und wissen möchten, können Sie mich ruhig fragen. Okay. Ja, nein, ich habe so. Ja. Ich frage eigentlich, warum ich hier sitze. No, que lo único que preguntaría sería, ¿por qué está sentado ahí? En este sitio. Eso porque está acusado de cometer un delito. Weil Sie angeklagt sind. Ja, ja, das ist mir klar. Ja, okay. Dígale que se siente detrás y que si hay alguna cosa sobre la que tenga dudas de lo que está pasando en el juicio, que al acabar cada sesión le pregunte a usted y si necesita que usted se siente a su lado, pues que se sienta a su lado y le traduce. Sí, Sie können dann, Sie werden sich weiter hinsetzen, okay. aber wenn Sie irgendwelche Fragen haben, also nach den Pausen, wenn Sie Pausen haben, können Sie mitfragen, oder Sie können auch verlangen, dass ich neben Ihnen sitze, damit Sie jederzeit mich was fragen können. No, ich habe im Moment ist okay. El momento es okay. Ja. Sé que de momento está bien, señoría. Muy bien, siéntese detrás. Vamos a interrumpir un cuarto de hora. Está viniendo el médico forense, entonces si llega ahora mismo pues ya examinaría a su cliente y resolveríamos luego, y si no resolveríamos mañana por la mañana. En cualquier caso vamos a ver cómo lo podemos organizar. ¿De acuerdo? Muy bien. Con eso resolveremos, ¿eh? ¿De acuerdo? Tenemos un cuarto de hora para ver si lo puede examinar al médico forense y para ver cómo